Buenas noches, querida comunidad médica, México, Centroamérica, Colombia, la región. Les damos la bienvenida a esta edición de OVA o de la Virtual Academy, muy especial el día de hoy, con un invitado desde Colombia, donde vamos a estar hablando de farmacología de los bioestimuladores inyectables. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Arenas. Doctor, súper bienvenido a este OVA. El doctor es médico cirujano con una amplia experiencia, más de 36 años dedicados al ejercicio de la medicina estética no quirúrgica, antienvejecimiento y medicina de la longevidad. El doctor Arenas es experto en el uso de tecnologías tales como láser fotón en inyectables, formación a nivel de especialidad, maestría, es docente en diferentes universidades, no solo en Colombia, sino también en México. Entonces, doctor Juan Carlos, bienvenido a este OEA, acá con tu público médico de la región. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, Vanessa, gracias. Yo estoy encantado de estar con ustedes esta horita que vamos a hablar y les agradezco muchísimo la invitación. El tema, pues puede que suene un poco aburridor, pero estoy seguro que no va a ser así y les va a encantar lo que les voy a contar porque les voy a hablar un poquito de farmacología de bioestimuladores inyectables, pero el Perfecto. objetivo de esto es que con todas las cosas nuevas que están apareciendo, logremos entender cuál es el espacio que tienen todas las sustancias bioestimuladoras y bioregeneradoras que existen hoy en día. Ahí me escuchan bien, ¿verdad, Vanessa? Perfecto, doctor. Te escuchamos. Desafortunadamente no te podemos ver, pero sabemos que será una super ponencia. Y si quieres, por favor, doctor, ya podrías compartir pantalla. Listo. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Bueno. Ahí ya me debes estar viendo, creería yo. Ya está empezando a compartir. Correcto, doctor. Ahí ya y ahí ya se debe estar viendo grande, ¿correcto? Eh, pues sí, ya, perfecto. Estamos Se ve viendo perfecto. completamente tu pantalla. Perfecto, doctor. Entonces vamos a hablar de farmacología y biología de los bioestimuladores biodegradables. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, la gente suele pensar que vamos a hablar de materiales bioestimuladores, llamémoslo así, particulados. Y tienen toda la razón. Pensaríamos en productos como Radies, pensaríamos en productos como Sculptra, pensaríamos en productos como Elancé, y naturalmente tenemos que pensar en la nueva aparición de un estimulador espectacular que es el Juveloop, que es una forma racémica que tiene una forma tanto levógira como de estrógira de ácido poliláctico y que además tiene ácido hialurónico. Entonces es un producto espectacular. Pero antes de hablar de los productos, lo que yo quisiera decirles es que el campo en el cual estos productos ejercen su magia es la matriz extracelular. Como trabajamos con la piel, tendemos a pensar que cuando hablamos de matriz extracelular, pues estamos hablando de aquel ámbito en el cual reside nuestro fibroblasto, pero todos lo sabemos, la matriz extracelular no es otra cosa que el maravilloso espacio en el cual discurre la vida de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, si pensáramos en el osteoblasto, tendríamos que pensar en la matriz extracelular, donde vive esta célula tan importante encargada de toda la producción de nuestro material óseo, pero la matriz resulta fundamental porque hoy en día se considera un órgano extenso y es el espacio en el cual caen todas las bioseñales que finalmente van a ejercer algún impacto sobre la célula objetivo que pretende estimular, en este caso de nosotros, el fibroblasto. Entonces, todos lo sabemos que cuando pensamos en en la piel, nuestra matriz extracelular está constituida por colágeno, por elastina, por proteoglicanos y por glicoproteínas. El daño manifiesto en la matriz extracelular se caracteriza por rigidez, por pérdida de soporte
por cicatrización y por fibrosis o por degradación excesiva de la matriz extracelular. Y naturalmente, todos estos efectos que vemos en la matriz, pues los induce el inexorable paso del tiempo. Pero también, evidentemente, al ser la piel el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y que realmente nos expone y nos aísla del exterior de nuestro cuerpo, pues en realidad, así como quizás podría ser la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, el impacto que ejerce nuestro exposoma sobre nuestra matriz extracelular cutánea es brutal. ¿Por qué? Porque todo le pega. Entonces nosotros tenemos cambios en la matriz extracelular inducidos no solamente por esos componentes intrínsecos de nuestro exposoma, sino también por la gran cantidad de exponentes extrínsecos que nos afectan. Pensemos en radiación ultravioleta, en polución ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que todos los médicos tengamos en cuenta que cuando nos enfrentamos a un paciente y vamos a ver su piel, simplemente con ver la piel de ese paciente, nosotros podemos ir haciendo una aproximación bastante acertada y adecuada de lo que puede estar pasando con esta persona. Entonces, todos sabemos cómo se ve una piel inflamada, pero quizás, a pesar de que la hemos visto, no todos sabemos cómo se ve una piel glicada o cómo se ve una piel oxidada, porque básicamente los cambios que vamos a ver nosotros en las pieles de nuestros pacientes van a tener que ver con inflamación que se caracteriza por una piel enrojecida, una piel en la cual van a aparecer cosas como rosácea y este tipo de manifestaciones que vemos en las personas, pero también vamos a ver una piel glicada, que es una piel que en esencia es una piel que tiende a ser amarillenta y a ser una piel que no brilla tanto, o podemos ver una piel que se está oxidando, que es una piel que de igual manera pierde el brillo, pero en ella empezamos a ver, además de esta opacidad, la aparición de signos como, por ejemplo, arrugas finas y este tipo de cosas. Entonces, tenemos que saber caracterizar si nos enfrentamos frente a una piel que está inflamada, a una piel que está glicada o a una piel que se está oxidando. Y eso es muy importante porque es un factor determinante para saber nosotros qué tipo de bioestimulador deberíamos utilizar en nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, el objetivo de las cosas que nosotros hacemos en la piel de nuestros pacientes cuando utilizamos bioestimuladores, en esencia es mantener esa piel joven o repararla o hacer cosas para poder regenerar esa piel, es decir, esa matriz extracelular. Entonces, cuando pensamos en la reparación de la matriz extracelular, el objetivo es para mantenerla o para mejorarla, es decir, para reducir daños permanentes, para controlar la degradación excesiva de la misma, para estimular la síntesis de piel de mejor calidad y para lograr que esta piel esté reorganizada y no se esté deteriorando y no se esté perdiendo esa estructura que vamos viendo con el paso de los años. Las intervenciones que nosotros podemos hacer en nuestra matriz extracelular, evidentemente la primera y la más importante es el control metabólico. Una piel, ¿por qué se inflama? No solamente es porque la tenemos expuesta quizás a la radiación ultravioleta o este tipo de cosas, sino que la dieta es un factor brutalmente importante para generarnos inflamación de la piel. Hoy en día hablamos mucho de microbiota. Hoy hablamos mucho de la comunicación entre piel, sistema nervioso y mucosas y todo depende de la microbiota porque todos sabemos, se altera la microbiota, se altera la permeabilidad de la membrana, comienzan a entrar a nuestro torrente sanguíneo una serie de cosas que no deberían entrar, muchas de las cosas son proinflamatorias y eso comienza a circular por nuestro cuerpo y por eso es que el daño que inicialmente observamos en la mucosa intestinal se comienza a ver en todas las otras mucosas de nuestro cuerpo, mucosa respiratoria, mucosa de vías urinarias, mucosa de vías digestivas y evidentemente en la piel. Entonces, el control metabólico es fundamental cuando pensamos en inflamación, pero el control metabólico también es fundamental cuando pensamos en glicación. Los pacientes, ¿por qué se glican? Los pacientes se glican porque la dieta latinoamericana y la dieta en el mundo en general se está volviendo una dieta que es riquísima, no solamente en sustancias proinflamatorias, sino en azúcares.
una piel glicada es una piel que está caramelizada. Y nosotros tenemos que saber y podemos profundizar en eso. Hay parámetros bioquímicos que podemos pedir en nuestros pacientes para poder evaluar si estos pacientes están glicando, evidentemente. Y cuando los pacientes comienzan a glicarse, tenemos un indicador indirecto que utilizamos con mucha frecuencia para saber cómo está nuestro proceso de glicación. Lo pedimos con frecuencia, la hemoglobina glucosilada. Entonces, la hemoglobina glucosilada lo que nos dice es, en un porcentaje de glóbulos rojos, ¿qué porcentaje de esos glóbulos rojos están caramelizados? Y decimos, tenemos una hemoglobina glucosilada cuando tenemos menos de 5% de estos glóbulos que están caramelizados. Cuando está en 6, nos estamos acercando a un límite peligroso, pero evidentemente si estamos en 7, en 8, en 9 o en 10, eso lo que quiere decir es que tenemos una gran glicación en nuestras células sanguíneas. Pero cuando comemos una dieta que es excesiva en azúcares, no solamente se glican los glóbulos rojos, se glican todas las células de nuestro cuerpo y esto se ve también en nuestra piel. Entonces, además del control metabólico, evidentemente deberíamos hacer cosas para evitar exposición crónica a luz ultravioleta, a tóxicos, a contaminantes. Deberíamos tener una nutrición adecuada y hoy en día que está tan de buena onda, la medicina funcional. Entonces, hoy en día que está tan de moda la medicina funcional, la nutrigenómica y este tipo de cosas, los médicos que hacemos medicina estética y medicina antienvejecimiento, pues se vuelve un componente fundamental de nuestra terapéutica. Los pacientes tienen que estar bien nutridos, los pacientes tienen que tener una adecuada suplementación de los oligoelementos, de los nutrientes, etcétera, etcétera, que necesitan. Los pacientes deberían tener un adecuado manejo de todas sus deficiencias hormonales y este tipo de cosas. Y además de eso, pues es clarísimo el inmenso beneficio que tiene el ejercicio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas contribuyen a que nuestra piel envejezca de una manera saludable. Pero cuando de alguna forma nosotros queremos hacer cosas adicionales, dar un paso más para tratar de que esa piel se repare, se mantenga joven, se regenere, ahí empezamos a pensar en que podemos bioestimularla. Entonces, cuando hablamos de bioestimuladores, si los agrupáramos en 3 o en 4 grupos, pues evidentemente nosotros pensamos en los bioestimuladores inyectables, que son bioestimuladores particulados, a los que me refería al inicio de la charla. Radies, Sculptra, Elancé, Juveluc, en este caso. Ahí están los más importantes que hay en el mundo. Son particulados. ¿Por qué? Porque literalmente, como yo le digo a mis pacientes, son piedritas. Si las vemos en el microscopio, son estructuras cristalinas que pueden ser más sólidas o menos sólidas, que pueden ser bastante irregulares de tamaños diferentes, como cuando vemos en el microscopio electrónico a Sculptra, o pueden ser esferas bastante perfectas, como es cuando vemos a Elancé o como vemos en este momento a Juveluc. Entonces, eso que en apariencia no era importante, hoy en día se sabe que es muy importante porque la respuesta inflamatoria que genera un bioestimulador particulado tiene que ver con la superficie de esa partícula. Entre más esférica, entre más lisa, entre más regular, genera menor inflamación y más estimulación. Al contrario, entre más irregular sean los bordes, entre más sea el tamaño de la partícula diferente entre unas y otras, esto tiene un impacto sobre la respuesta inflamatoria de los pacientes. Y adicionalmente, el tamaño de las partículas es importante porque no puede tener ni un tamaño tan pequeño que no sea capaz de generar la respuesta que estamos buscando, ni un tamaño tan grande que nos genere una respuesta excesiva y nos genere, por ejemplo, la inducción no de macrófagos normales, sino de macrófagos gigantes que nos van a generar una respuesta inflamatoria diferente. Entonces, podríamos decir que esa estructura tan definida que puede tener el bioestimulador y el tamaño de la partícula que debería ser entre 20 y 45 micras, de eso depende también en gran parte la respuesta biológica que va a tener la piel a la administración de un bioestimulador. Todos estos bioestimuladores particulados inyectables, la respuesta que generan es una respuesta inflamatoria a un cuerpo extraño que nosotros estamos colocando. ¿En dónde colocamos ese bioestimulador? En la matriz extracelular. Pero hay nuevos bioestimuladores a base de ácido hialurónico. Entonces, se está volviendo de moda hablar de inyectarles a los pacientes
productos hechos a base de ácido hialurónico que están compuestos por ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Y a veces el concepto no es muy claro a qué se está refiriendo la cosa, pero todos sabemos que el ácido hialurónico está formado por monosacáridos y se vuelven cadenas disacáridas que pueden ser más largas o menos largas. Y esa cantidad de disacáridos que tenga la cadena y que va a hacer que sea o muy larga o muy corta, va a definir su peso molecular. Cuando pensamos en términos de fillers, aprendimos que hay fillers que tienen cadenas más largas y por consecuencia tienen pesos en kilodalton, de los cuales depende la G' del ácido hialurónico, que puede ser más pesados o menos pesados. Esto tiene que ver con la longitud de la cadena. Entonces, cuando hablamos de un ácido hialurónico de una G' altísima que tiene un peso, por ejemplo, de 600 o 700 kilodalton que se inyecta profundo supraperióstico y lo comparamos con un ácido hialurónico para inyectar muy superficialmente que puede pesar 150 o 200 kilodalton, este peso nos lo está dando la cadena. El producto entra, el ácido hialurónico entra al cuerpo, es degradado naturalmente por la hialuronidasa, pero si nos ponemos a pensar cómo se degrada este ácido hialurónico, no es como cuando tenemos gelatina y le echamos agua caliente que automáticamente se disuelve, sino que la hialuronidasa lo que va haciendo es rompiendo esas cadenas largas y entonces lo que era una única cadena de alto peso molecular se van volviendo varias cadenas de mediano peso molecular y finalmente con el tiempo se van volviendo muchas cadenas pequeñitas de bajo peso molecular. Cuando hablamos de cadenas que pesan menos de 80, menos de 60, estamos hablando de moléculas de ácido hialurónico de bajo peso molecular. Y cuando tenemos moléculas que están por encima de 100 o de 150, estamos hablando de cadenas que tienen un alto peso molecular. Y este es un concepto muy importante hoy en día, porque hoy en día sabemos con absoluta certeza que los ácidos hialurónicos de alto peso molecular ejercen un efecto antiinflamatorio, mientras que los ácidos hialurónicos de bajo peso molecular ejercen un efecto proinflamatorio. Hoy estamos aprendiendo y estamos entendiendo la razón por la cual los pacientes que son tratados frecuentemente o periódicamente, cada año y medio, no con una, sino con dos o con tres o con cinco, o con 10 jeringas de ácido hialurónico, con el tiempo comienzan a generar reacciones inflamatorias atribuidas al ácido hialurónico. Y es sencillamente porque el cuerpo comienza a degradar ese ácido hialurónico y luego de 18 meses lo tiene convertido en una cantidad grande de cadenas pequeñitas de bajo peso molecular de ácido hialurónico y resulta que en ese momento vamos y hacemos la inyección de otro ácido hialurónico de cadenas largas, de pesos largos que comienzan a degradarse y en la medida en que va pasando el tiempo, como que ese acúmulo de moléculas de ácido hialurónico de bajo peso molecular comienzan a generar un efecto proinflamatorio grande y eso es lo que estamos empezando a ver hoy de los pacientes. Pero cuando la industria farmacéutica construye ácidos hialurónicos no reticulados o mínimamente reticulados de bajo peso molecular y de alto peso molecular y los mezcla en una jeringa, lo que está creando no es un material de relleno, sino un bioestimulador que tiene una porción grande de ácido hialurónico de alto peso molecular y una porción pequeñita de ácido hialurónico de bajo peso molecular. La porción grande de ácido hialurónico de alto peso molecular ofrecerá en esa matriz extracelular básicamente un maravilloso efecto hidratante y antiinflamatorio, mientras que esa pequeña cantidad de ácido hialurónico de peso molecular ejercerá un efecto que se llama un efecto hormético. Todos ustedes conocen el término de hormesis, podríamos decir que es una dosis pequeña de algo que en dosis pequeñas estimula el cuerpo a que se regenere, pero que en dosis grandes puede ser tóxico. Y utilizamos muchos elementos horméticos en la práctica de la medicina antienvejecimiento. Por ejemplo, el resveratrol que les suministramos a los pacientes en cremas y este tipo de cosas se dan a dosis pequeñas porque en dosis altas serían tóxicos, pero en dosis pequeñas inducen un efecto hormético.
péptidos pequeños que se utilizan en los pacientes y les voy a hablar del péptido más ampliamente utilizado, que es el colágeno que reciben los pacientes. Ese colágeno que entra en una molécula grande se transforma en el estómago en partículas pequeñas, en aminoácidos, en cadenas pequeñitas de aminoácidos que no son proteínas porque tienen menos de 50 aminoácidos, sino que pueden tener 4, 5, 6, 10, 20, 30 aminoácidos. Entonces, por ejemplo, un hexapéptido que con frecuencia utilizamos es la reunión de 6 aminoácidos pequeños, pero esos aminoácidos, cuando llegan a la matriz extracelular, esos péptidos pequeños de 6, de 8, de 10 aminoácidos, hoy en día sabemos que ejercen un efecto bioestimulador sobre el fibroblasto. Le recuerdan que hay cadenas largas de colágeno que se están rompiendo y le dan un estímulo a ese fibroblasto para inducir la formación de colágeno. Entonces, miren que hay muchos bioestimuladores modernos que se están utilizando y además se les están añadiendo cada día cosas más interesantes. Pero tenemos un grupo que son los bioestimuladores a base de ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular, que se los inyectamos a los pacientes y yo les voy a dar mi percepción personal de cuál debería ser el espacio terapéutico para inyectar estos bioestimuladores a base de ácido hialurónico en un esquema en el cual le vamos a proponer a una paciente no que se ponga un bioestimulador en particular, sino que le vamos a dar la sugerencia de estimulación para su piel para que vea un resultado maravilloso a 5, a 10, a 20 años. A eso es que le apostamos hoy en día. Obviamente, hay procedimientos físicos, tecnologías calóricas, lumínicas, etcétera, etcétera. En eso no me voy a detener, que inducen también un remodelado que van desde el HIFU, por ejemplo, hasta utilizar un sencillo equipo de microperforación con microagujas, que todos son procedimientos que inducen remodelado por otro mecanismo. Y añado un cuarto grupo que está apareciendo muy fuerte, que no son ya, no los llamaríamos bioestimuladores, sino son los famosos bioregeneradores. Entonces, hace 3 años hablábamos de exosomas solos, hace 3 años hablábamos de polinucleótidos solos, hace 3 años hablábamos de factores de crecimiento solos. Todos estos factores que se producen en el retículo endoplásmico liso y en el Golgi son bioseñales que produce, por ejemplo, una célula madre que deposite en la matriz extracelular para que ejerza un efecto paraclínico en las células de su vecindad y les mande mensajes y la célula haga o sintetice en particular. Sí funcionan las bioseñales. Así funcionan los exosomas que ponemos en la matriz extracelular. Y estas sustancias que son amplias cada vez más es lo que hoy en día se conoce como bioregeneradores. Es decir, que nuestro abanico de sustancias que podemos utilizar para la bioestimulación, entre comillas, de nuestros pacientes, pasan desde los más populares, que son los bioestimuladores particulados, los bioestimuladores a base de ácido hialurónico, los procedimientos físicos que inducen remodelado y hoy en día los bioregeneradores. Y todos estos tienen un espacio lógico en la medicina. Vamos a concentrarnos en lo más popular, en los bioestimuladores particulados. Entonces, existen mecanismos biológicos para generar esa bioestimulación fibroblástica. Los bioestimuladores particulados, como todos lo sabemos, son materiales inyectables que tienen como objetivo inducir neocolagénesis y como resultado de esto, remodelación térmica en una pequeña instancia volumétrica también, mediante una respuesta inmunomodulada que debe ser controlada. Y aquí, ¿cuáles tenemos? El ácido poliláctico levogiro. Tenemos el ácido poliláctico que tiene una forma isomérica tanto levógira como destrógira, es decir, Juvelú, es una forma racémica de ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio y la policaprolactina. El objetivo de utilizar estos productos es generar una reestructuración tisular mediante la estimulación controlada del fibroblasto. Como resultado de esa estimulación controlada, ¿qué pretendemos?
que haya una neocolagénesis, es decir, que se produzca en esencia tanto colágeno de tipo 1 como colágeno de tipo 3. Y el tipo de bioestimulador en particular va a generar si es mayor proporción de 1 o de 3, y de eso va a depender que la respuesta biológica que obtengamos sea una respuesta que está más orientada hacia la rigidez o más orientada hacia la flexibilidad de los tejidos. Y esto es importante al considerar nuestro paciente si estamos frente a una persona de 30, de 40, de 50 o de 60 años. También pretende estimular la elastogénesis, al igual que la angiogénesis y, y el rejuvenecimiento o reactivación o renovación de la matriz extracelular, para que todas estas cosas conduzcan finalmente a una mejoría de la calidad de la vida. Pero, ¿qué sucede cuando depositamos un bioestimulador particulado en la dermis? Entonces, ¿existe una respuesta inmediata posinyección o nosotros le estamos apuntando a una respuesta post-trauma? Este gráfico lo deben haber visto ustedes en muchas partes. En la parte izquierda, ustedes van a ver los famosos microcanales que nosotros hacemos cuando utilizamos un equipo de microagujas. Un equipo de microagujas es un equipo modernamente diseñado que se mueve a una frecuencia que puede ser entre 80 y 150 ciclos por segundo, es decir, la aguja entra y sale de la piel entre 80 y 150 veces por segundo, y si la aguja que estamos utilizando tiene 5, 6 o 10 o 15 microagujas, pues sencillamente hay que multiplicar esto por el número de ciclos, y esto lo que nos arroja es el número de orificios que nosotros hacemos en la piel del paciente. Entonces, cuando cogemos un equipo de microagujas, por ejemplo, un nanopore, que es común aquí en Colombia, que se mueve a 150 ciclos por segundo, y utilizamos una aguja lineal de 10 agujas, pues cada segundo hace 1500 microcanales. Y entonces cuando estamos haciéndole al paciente nuestro tratamiento de 1500 microcanales y lo trabajamos durante 20 minutos, resulta que nosotros hicimos en ese paciente pues aproximadamente 6 millones de microcanales. Una bioestimulación brutal. ¿Por qué? Porque además de que hicimos 6 millones de heridas pequeñitas y calculamos la profundidad para que llegue a la dermis, porque nuestra bioestimulación va dirigida a la dermis. Allí es donde está nuestra matriz extracelular que envuelve a nuestro fibroblasto. Entonces, a esa profundidad va dirigida nuestra bioestimulación, y entonces resulta que hicimos 6 millones de microheridas a 0.25 o 0.5 milímetros de profundidad, y entonces cuando la aguja entró y atravesó la dermis, la capa superficial y la capa profunda, me lesionó los vasos superficiales y los vasos profundos que tenemos en esa dermis, y los rompió, los puso a sangrar, los perforó, y comenzó a salir sangre del espacio intravascular al espacio extravascular, es decir, a la matriz extracelular, y se genera toda la respuesta maravillosa que es la respuesta al daño inducido o al daño provocado por una lesión que normalmente adquiere una persona. Esas mismas microcanales que nosotros hacemos con un equipo de microagujas son los mismos microcanales que hacemos con un láser fraccionado de CO2 o de helio. En el láser modificamos nuestros parámetros para que el haz de luz entre tan rápidamente y salga tan rápidamente que el paciente no perciba dolor, o que el daño calórico no me dañe mucho en la vecindad de donde entró mi haz de luz. Entonces, esos son los parámetros que manejamos en los láseres. De alguna forma, la velocidad de entrada y salida del haz de luz, la potencia de ese haz de luz, y eso es lo que nos va a definir la respuesta inflamatoria de este paciente. Podríamos decir que cuando utilizamos un equipo de microagujas estamos utilizando una microaguja fría, cuando utilizamos un equipo de láser estamos utilizando una microaguja que está caliente. Ustedes háganse sus análisis con respecto a la tecnología que están utilizando con las personas. Pero lo importante de entender es que cada vez que nosotros hacemos esta cantidad de heridas en la dermis de nuestros pacientes, pues resulta que se genera una respuesta biológica que es la respuesta biológica normal. Y entonces el proceso de reparación de cualquier daño tisular pasa por 3 fases. La primera fase se llama inflamación.
hemostasis inflamatoria, es decir, ocurre hemostasis mediada por nuestras plaquetas. Hay que frenar ese sangrado que indujimos, pero a la vez se genera una inflamación. Entonces, eso ocurre normalmente desde el momento en que nosotros lesionamos la piel de nuestros pacientes y se extiende casi una semana. Y lo que ocurre es que hay coagulación, hay una proliferación inmensa de células inmunes, hay una infiltración gigantesca de células inmunes. ¿Por qué? Porque cuando abrimos 6 millones de heridas en nuestra piel, puede entrar cualquier cantidad de patógenos de nuestra epidermis. Entonces necesitamos activar nuestra inmunidad inmediata para que nuestros pacientes se defiendan de una posible infección. Hay destrucción de patógenos y se comienza todo el proceso de dividimiento y aclaramiento de este material que se genera. Y como les digo, esto ocurre en la primera semana. Y los factores de crecimiento y las citoquinas y en general las bioseñales que llegan al tejido lesionado en la primera semana, pues si lo que tenemos que tener es inflamación, en esencia son factores de crecimiento y bioseñales proinflamatorias. ¿Por qué? Porque necesito que la piel esté inflamada, que sea una inflamación controlada. Y voy a ver eritema, algo de dolor, algo de rubor y algo de calor, los signos típicos de la inflamación. Y necesito que pase además. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que esta piel en esa primera semana se va a defender y se va a listar para la segunda fase, que es la fase de proliferación. Entonces, cuando pinchamos a los pacientes de una forma exagerada, o cuando usamos una energía con nuestros láseres, que es una energía impresionante, o cuando decidimos que le vamos a hacer microagujas y le vamos a hacer 2 días después un láser, generamos una respuesta inflamatoria tan grande que tenemos que utilizar un corticoide y unos antiinflamatorios en estos pacientes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bloqueando la respuesta fisiológica que debería ser, que es la inflamación que debe existir. Entonces, enseñanza. La inflamación en el proceso de respiración tisular se controla con la manera en que hacemos el medicamento, pero no se controla bloqueándola porque necesito que haya inflamación. Porque esa inflamación es fundamental para entrar a partir del día 7 a la segunda fase que se llama la fase de proliferación, que se extiende más o menos hasta la cuarta o quinta semana, y entonces aquí comienza a haber proliferación de fibroblastos, comienza a haber los estadios iniciales del proceso de reparación del tejido y de la formación de la cicatriz, comienza a ver las fases iniciales de la síntesis de colágeno y tenemos una gran época angiogénica porque voy a necesitar tener una gran cantidad de sangre para llegar a la tercera fase que se llama la de remodelación. Y como ustedes verán en la curva de proliferación, más o menos desde el día 7 hasta el día 20 o 18, la respuesta es fundamentalmente inflamatoria, pero a partir de la tercera semana comienza a bajar. Y es así como nosotros vemos que un mes después de haber hecho nuestro proceso con nuestros pacientes, entramos a la fase de remodelación y resulta que aquí ya no debe haber inflamación. Aquí ya lo que debe haber es un tejido que no está inflamado, que se está remodelando. Y esto mismo que les ejemplifico que ocurre con las microagujas, es lo mismo que ocurre con una cánula cuando nosotros estamos aplicando un bioestimulador particular. Pasamos la cánula varias veces, vamos dejando, queremos que no se nos junten nuestras líneas, pero vamos dejando la mayor cantidad de líneas posibles donde vamos depositando la solución que elaboramos para disolver nuestras partículas presentes en el bioestimulador, y ese trayecto que dejamos de 7 centímetros con una cánula 22G y hemos pasado la cánula en el rostro de nuestro paciente 10 o 15 o 20 veces en cada lado de su cara, genera la misma respuesta de reparación al daño que indujimos. Entonces, el mecanismo es exactamente el mismo. Ustedes piensan esto cuando ven la lámina, la parte de arriba de la lámina, pero quizás más importante que las curvas de las 3 fases es la parte de abajo de la lámina. Porque miren ustedes como en la parte izquierda inferior se ve una herida que está fresca en una etapa de inflamación, de hemostasis, pero posteriormente en la etapa proliferativa, la decisión que toma el cuerpo y la decisión que como nosotros como médicos podemos inducir
en nuestros pacientes es si simplemente queremos que haya una reparación o simplemente, o además de la reparación, queremos que haya un proceso regenerativo. Y ese es el concepto nuevo. Y cuando ejemplificamos nuestra matriz en la cual se ven algunos pelitos, miren ustedes que en la imagen de la izquierda se ven 4 pelos, 4 folículos pilosos, y entonces si simplemente le jugamos a la reparación, el tejido se va a reparar, va a coger más estructura, quizás va a ser más rígido, pero vamos a seguir teniendo los mismos 4 folículos pilosos. Mientras que si a lo que le apostamos no es solamente a la reparación, sino a la regeneración, además de que vamos a tener ese efecto, miren que vamos, y la imagen lo ejemplifica muy bien, ya no son 4 folículos, son 7. Esa es la diferencia fundamental en la decisión que nosotros como médicos tomamos. O reparamos simplemente para tener una cicatriz que ojalá sea una cicatriz normal, ni deprimida, ni hipertrófica, o además de cicatrizar, queremos regenerar la piel. ¿Hasta ahí vamos claros? Sigo. Sí, Sí, doctor. doctor, correcto. Ujú. Listo. Entonces, toda esta magia ocurre y está mediada por una célula maravillosa que se llama el macrófago. Y el macrófago, todos lo sabemos, es un tipo de glóbulo blanco producido a partir de monocitos que tiene como función principal fagocitar, destruir patógenos, destruir células muertas y restos celulares. Entonces, los macrófagos que tenemos en la primera fase, es decir, en la de inflamación y la de proliferación, son macrófagos que hacen estas funciones: fagocitar, destruir patógenos, destruir células muertas y restos celulares. En la primera etapa, fagocitan y destruyen patógenos, pero en la segunda, además de empezar todo el proceso de proliferación, eliminan células muertas y restos celulares porque es como si estuvieran barriendo el tejido. Pero además de eso, segregan sustancias para atraer a otros glóbulos blancos y ayudan a los linfocitos T a reconocer invasores, participando de esta manera en la inmunidad adquirida. Pero adicionalmente son responsables de la modulación de la respuesta inmunitaria y el inicio de la reparación y regeneración de los tejidos. Esto es lo más importante que hace un bioestimulador. Y cuando pensamos en un bioestimulador, es como si se nos olvidaran las primeras 2 fases y nos fuéramos a la tercera fase de remodelación para decirle a los pacientes, pero tú vas a ver un efecto maravilloso a partir del tercer mes. Si es cierto, lo vas a ver a partir del tercer mes. Y está mediado por esa respuesta de modulación de nuestra respuesta inmunitaria y el inicio de la reparación y regeneración de los tejidos. Y vuelvo y lo repito, esta es una fase en la cual no debe haber inflamación. Debe haber una pequeña inflamación, porque cuando la modulación de esa respuesta inmunitaria y de reparación es pobre, tenemos una cicatriz deprimida. Y cuando al contrario no es pobre, sino que es muy activa y es muy fuerte, tenemos una reparación, una cicatriz hipertrófica o un queloide. Entonces, aquí necesito que ustedes me integren 2 conceptos. No es lo mismo poner un bioestimulador en una piel de un paciente que está inflamado a nivel molecular o que está glicado que en una piel que no lo está. Sencillamente porque la respuesta de reparación va a ser diferente. ¿Correcto? Entonces, esa actividad del macrófago pasa por diferentes etapas. La primera se llama activación macrofágica. Se refiere a que los macrófagos se polarizan, esos 2 macrófagos, hacia 2 fenotipos de macrófago principal. El tipo M1, que es un macrófago proinflamatorio, y el tipo de M2, que es un macrófago antiinflamatorio o de reparación. Entonces, se imaginarán ustedes que en esa primera etapa de inflamación y en los inicios de etapa de
proliferación, el macrófago que debe primar es el macrófago de tipo M1, porque quiero tener una respuesta proinflamatoria. Y al contrario, cuando ya estoy en una etapa tardía de proliferación y en una etapa de remodelación, el macrófago que tengo que tener actuando es el macrófago de tipo M2. En síntesis, y estos macrófagos están mediados por bioseñales, citoquinas, factores de crecimiento o bioseñales que yo puedo inyectar en la piel de mi paciente que pueden hacer que el macrófago se estimule, sea de tipo M1 o de tipo M2. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero los factores de crecimiento que se producen a partir de médula ósea, en esencia son factores de crecimiento con perfil antiinflamatorio y de reparación, mientras que los factores de crecimiento que se producen a partir de grasa o de plaquetas son factores de crecimiento proinflamatorios. Entonces, cuando hacemos un tratamiento con láser y además ponemos factores de crecimiento de grasa, o ponemos además un tratamiento con plasma enriquecido con plaquetas, podemos estar exagerando el riesgo de esa respuesta inflamatoria. O cuando en la etapa de reparación decidimos hacer tratamiento con plasma enriquecido con plaquetas en nuestros pacientes, estamos inyectando un estímulo proinflamatorio en un momento del proceso en el cual debe mediar la antiinflamación y la reparación. Es decir, los macrófagos de tipo 1 deben actuar en la defensa contra patógenos, mientras que el macrófago de tipo 2 debe ser el que debe reinar en el momento de la reparación de los tejidos, de la cicatrización y de la inmunosupresión. El macrófago tipo 1, la función principal es la respuesta inflamatoria y defensa contra patógenos. Los estímulos de activación son lipopolisacáridos, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué cosa tan particular? Si nosotros estimuláramos la piel de un paciente con un bioestimulador y hiciéramos una medición de marcadores inflamatorios en la piel de ese paciente, encontraríamos interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa elevados. ¿Por qué? Porque tengo que tener inflamación. Pero miren, qué casualidad, son las mismas pruebas que nosotros debemos pedir en nuestros pacientes cuando sospechamos que tienen una dieta inadecuada y tienen rosácea y están inflamados y queremos saber si esos pacientes tienen inflamación de bajo grado crónica. Pedimos interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Y cuando los encontramos elevados empezamos a decir, clínicamente tengo un paciente con una piel enrojecida, un paciente con seborrea y que tiene estos marcadores sanguíneos elevados. Pues estoy frente a un paciente inflamado. Entonces ustedes consideren si este será el momento adecuado para inducir inflamación utilizando un bioestimulador particular. La función específica es producción de óxido nitroso y radicales libres de oxígeno para combatir bacterias y virus que pudieran haber entrado. Las citoquinas producidas son interleuquina 6, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral, lo que nosotros medimos en nuestros pacientes para saber si están inflamados. ¿Correcto? Pero si la respuesta discurre de una forma adecuada, pasamos a una fase en la cual se activa el macrófago de tipo 2. La función principal es la reparación de tejidos, la cicatrización de las heridas, la supresión de la inflamación, y aquí los estímulos de activación son diferentes. Ya no hablamos de interleuquina y interleuquina 12, que son proinflamatorias, sino que hablamos de interleuquina 4, de interleuquina 3, de interleuquina 10 y del factor transformante beta, que son antiinflamatorios. La función específica será la producción de poliaminas para la proliferación celular y de colágeno para la reparación de los tejidos. Miren lo importante que nos enseña la bioquímica y la biología celular de nuestros pacientes. Y cuando pensamos en macrófagos de tipo 2, hay tres macrófagos de tipo 2. El macrófago de tipo 2A, que tiene como objetivo la eliminación de parásitos. Aquí no nos importan mucho. El de 2B, la regulación inmunitaria y la producción de citoquinas antiinflamatorias. Comienza a estar presente cuando empieza a caer la curva de la etapa de proliferación. ¿Correcto? Y
el macrófago de tipo 2C, que tiene como objetivo suprimir la respuesta inflamatoria y la reparación tisular. Entonces, a partir de la semana 4 o 5 o 6 y hasta el año, nosotros comenzamos a encontrar que esa regulación macrofágica en la piel de nuestros pacientes está mediada por macrófagos de tipo 2B. Pero a partir más o menos del mes 11 o del mes 12 y hasta el mes 24, además del 2B, comienza a aparecer el 2C y luego del mes 12 o 14, el que predomina es el factor 2C. Porque el objetivo es que la respuesta reparadora sea fisiológica, que la cicatriz sea perfecta, que la reparación del tejido sea perfecto, sin fibrosis, sin queloides y sin depresión del tejido. Esa inmunomodulación inicial inducida por microesferas, por partículas de bioestimuladores, en esa inmunomodulación inicial, esas partículas actúan como cuerpos extraños inmunomodulados. Y ese cuerpo extraño al cual se le pega el fibroblasto cuando está en una matriz óptima, es decir, en una matriz bien nutrida, en una matriz hidratada, estimula que haya migración del macrófago tipo 1 al macrófago de tipo 2 y estimula la liberación inicial de mediadores celulares. Este cambio es clave para evitar fibrosis excesiva y promover una matriz dérmica organizada. Si durante todo el tiempo nosotros tenemos macrófagos solamente de tipo 1 porque estamos dándole y dándole y dándole a la piel de ese paciente para que siempre esté inflamada, la fibrosis va a ser excesiva y la matriz dérmica no va a ser organizada. Y ahí les recuerdo, miren ustedes como en la fase M1, las células prodemonantes son neutrófilos y macrófagos, pero normalmente de tipo 1. Las señales liberadas son estas que se ven a la derecha, mientras que cuando pasamos a macrófago de tipo 2, pasamos ya a la fase reparativa, los macrófagos que deben estar pendientes son presentes, son de tipo 2 y las señales liberadas y los marcadores, por consiguiente, son diferentes, son de tipo antiinflamatorio. En resumen, en esa respuesta de inmunomodulación inicial, cuando ponemos un bioestimulador, lo que pasa es que depositamos un cuerpo extraño que va a ser inmunomodulado, que nos va a ayudar a que haya una proliferación de macrófagos tipo 1, pero también una diferenciación después a tipo 2 y liberación de estas bioseñales. ¿Ok? Por eso es que no me cansaré de repetirles, ustedes tienen que ser capaces de identificar que esto se debe utilizar en una piel que no debe estar inflamada y que la respuesta biológica que ustedes inducen tiene que ser una respuesta biológica controlada. Pasamos luego a la fase 2, que es la de reclutamiento y activación de fibroblastos. Los factores, las bioseñales liberadas estimulan proliferación de fibroblastos en la dermis profunda, migración del fibroblasto hacia la microesfera. No es la piedrita de Juveluc la que va y se le pega al fibroblasto, sino que es el fibroblasto que migra hacia la microesfera y nos ayuda a que haya diferenciación hacia miofibroblastos, que son dependientes definitiva del factor de crecimiento transformante de tipo B. Los fibroblastos se adhieren a la superficie de las microesferas y comienza el proceso de neocolagénesis. Entonces, es fundamental tener una matriz sana. Y hoy tenemos que empezar a pensar en biología de matriz. Y que no sirve de nada poner un bioestimulador en una matriz que no está sana, porque lo primero que deberíamos pensar es qué cosas voy a hacer yo en la piel de mi paciente para mejorar esa matriz, para desinflamarla, para desglicarla, para desoxidarla, para que tenga una cantidad de ácido hialurónico adecuada, para que sea adecuada hidratadamente, para que tenga una cantidad adecuada de vitaminas, de minerales, de péptidos, etcétera, etcétera. Y ese es el entorno en el cual nosotros debemos pensar cuando vemos una sustancia como en el NSTF. NSTF que tiene 54 componentes y puede o no tener ácido hialurónico de bajo y de alto peso molecular. Lo que es un bioestimulador de matriz extracelular
y necesito tener una matriz extracelular óptima antes de poner un bioestimulador particular. Porque después de eso, yo me voy a una tercera fase, que es la formación de nueva matriz extracelular. Entonces ya estoy en la fase ya pasó la fase 1 de inflamación, ya pasó la fase 2, ya estoy en la fase 3 plena. Quiero que se forme matriz extracelular nueva y quiero que se forme colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3 y elastina y fibronectina y además ácido hialurónico endógeno de la manera más fisiológica y adecuada posible para que se mejore el espesor dérmico, para que haya una reposición volumétrica progresiva y para que se reorganice esa estructura fibrilar armónica que nosotros debemos tener en la matriz extracelular de nuestros pacientes. Es decir, lo que esperamos es que en esa fase de formación de matriz extracelular se induzca una neocolagénesis progresiva, que el colágeno predominante sea de tipo 1, que además se produzca lactina y glucosaminoglicanos endógenos y que se produzca una hermosa remodelación de nuestra matriz extracelular. Y finalmente, llegamos al estadio número 4, después del mes 12 o del mes 14. Es cuando comienza a ocurrir la biodegradación del implante, la maduración del colágeno y es lo que se llama fase de reparación tardía. Cada material inyectado se degrada por mecanismos fisiológicos y a medida que el material desaparece, la estructura colágena permanece y quisiéramos tener un efecto durable. Pero es en el momento entre el mes 18 y el mes 24 que deberíamos empezar a pensar qué tengo que volver a inyectarle a este paciente para bioestimularlo. Pero antes de eso, la pregunta que uno se debería hacer es, ¿necesito volver a inyectarle algo? Y si tomo la decisión de que necesito hacerlo con un material particulado o necesito hacerlo con un bioestimulador a partir de ácido hialurónico o necesito hacerlo con un bioregenerador o mis equipos me van a servir para hacerlo esto. Miren la macanuda decisión que tenemos que tomar, porque es que los pacientes que nos llegan a la consulta son pacientes crónicos y no quieren ver que la mejilla esté tensa a los 3 meses, sino que quieren ver que cuando tienen 30 años quieren soñarse que van a tener un médico maravilloso que va a llevarlos al momento en que tengan 50 años y su piel luzca maravillosa. Ese es el objetivo del trabajo y ese es el pensamiento y ese es el conocimiento que un médico experto en medicina estética o un dermatólogo experto en medicina, en dermatología y medicina dermatológica regenerativa o un médico que haga medicina regenerativa, ese es el concepto que tiene que tener en su mente. Y ese es el pensamiento ni más ni menos que tenemos que tener cuando utilizamos un producto, un bioestimulador, porque finalmente todos estos bioestimuladores se van. El poliláctico se va por hidrólisis a ácido láctico. Y entonces eso ocurre en un tiempo de 2 a 3 años. Y nos ayudó porque nos produjo un colágeno fundamentalmente de tipo 1. La hidroxiapatita de calcio se va por fagocitosis y se transforma en calcio y fosfato. Se degrada entre 18 entre 2 y 18 meses y produce una relación bonita entre colágeno de tipo 1 y de tipo 3 más elastina. La policaprolactona, la hidrólisis es más lenta. Ustedes saben que puede durar más y dicen que tiene una buena relación entre colágeno tipo 1 y colágeno de tipo 3 y entonces los que les gusta el ELANCE y los que promueven la policaprolactona dicen que genera una arquitectura tisular muy buena. Cada quien sabrá cuál es el que se utiliza. Y obviamente de esto está el poliláctico racémico con formas de bógila y estrógila como es el yuveluco. ¿Ok? Lo importante es entender que todo este material se biodegrada. Y si lo hemos puesto bien, se va a biodegradar y se va a ir bien. El granuloma no tiene que ver con la biodegradación. El granuloma tiene que ver con la forma en que lo inyecto, probablemente con la forma en que lo reconstituyo, pero además tiene que ver ese granuloma que aparece 3
o 4 o 6 meses después, con el hecho de que de pronto el doctor toma la decisión de volver a inyectar en la misma zona otra sustancia bioestimuladora que vuelve a generar una respuesta inflamatoria en un tejido que debería ya estar en fase antiinflamatoria. Pero todos se van. Aquí vuelve y toma relevancia el concepto de que en medicina estética, como en la medicina general, el problema no es la flecha, sino que el problema es el indio. Los bioestimuladores son buenos, pero tiene que haber un conocimiento de su farmacología. Tiene que haber un conocimiento de la biología, cómo se integran a los tejidos. Tiene que haber un excelente conocimiento de la anatomía y tiene que haber una técnica depurada por parte del médico que lo inyecta. Eso es lo que nos da resultados perfectos. Pero todos se van. El material se va, pero el colágeno permanece. ¿Ok? Y esta es la forma, esta es una diferencia sencilla, es un cuadro sencillo. No me voy a detener mucho en esto. Cuando pensamos en poliláctico, tiene una formación, una fase de M2 más lenta, en la hidroxiapatita tiene una fase de M2 más temprana, por eso es que los pacientes dicen que comienzan a ver los resultados más rápidamente. Eso no quiere decir que sea mejor o que sea peor, sino que cada uno induce la formación de macrófagos de tipo 2 más tempranamente o más tardíamente o de manera más equilibrada. Eso no tiene nada que ver si nosotros sabemos lo que estamos buscando en nuestros pacientes. Todos generan una red fibrótica que puede ser más compacta, más laxa, más flexible, más ordenada, etcétera, etcétera. Todos tienen mayor o menor riesgo de inducir nodulaciones, pero lo interesante es que todos se van. Ahora vamos a la última parte de esta charla, que espero haya sido interesante para ustedes y voy a tomar los últimos 10 minutos que me quedan. Y es, ¿cómo podría yo implementar en mis pacientes un proceso biológicamente adecuado de bioestimulación térmica? O sea, un proceso lógico. Le quisiera hacer la pregunta a alguno de los asistentes. Entonces, tienes una dama de 30 años o de 35 años que va a tu consulta. Y entonces dice, quiero ponerme un bioestimulador. Entonces la primera pregunta que le haría a quien me la quiera considerar, ¿será adecuado ponerle un bioestimulador a esta paciente? ¿Qué opina? A ver, revisamos quién por acá de nuestros doctores se anima a responder. En el chat también los leemos, doctores. Por acá la doctora Jessica nos dice que sí. Sí, La doctora Vilma también. sí, puede que sí, Jessy, puede que sí. Sí, depende, Ahora dice la doctora Sara. depende. Ahora la pregunta para la doctora Jessica es, ¿y cuál utilizarías? ¿Escogerías un bioestimulador particulado? ¿Escogerías Sculptra o Radies o Juvelook o el ANSE? ¿Qué opina? Depende, dicen por acá en el chat, pero un usuario nos pone Juvelook y la doctora Jessica nos dice, depende cómo se ha cuidado la piel en estos años. Bueno, entonces imaginémonos que es una chica que tiene 35 años y ha sido juiciosa con su alimentación, no fuma cigarrillos, se hidrata bien y tiene la piel sana que uno esperaría ver en una paciente de 35 años. Entonces, ¿esa piel necesitamos repararla o necesitamos bioestimularla? Son dos cosas diferentes. Yo reparo la piel en una persona de 45 años que ya tiene poquitas células madre, que necesito que produzca más fibroblastos, que necesito darle más bioseñales y que necesito que me haga un poquito más de estructura. Cuando hablamos de estructura es quiero un poco más de rigidez para que me dé soporte. Pero en esta persona de 35 años, ¿necesito hacerlo? ¿Qué opina la doctora Jessica? Por acá nos ¿O dicen cuál que sería? no, nos dicen bioestimular, reparar no, pero podemos realizar prevención. Ajá, está bien. Lina, Entonces, Lina Marcela también nos hace una pregunta, doctor, cuando hablas de que todas las moléculas se van, ¿qué nos puedes decir para los doctores que le temen a la molécula de hidroxiapatita de calcio? entonces, me devuelve hidroxiapatita de calcio.
se fagocita la molécula. Si tiene el tamaño que debe tener, pasa lo mismo que en la molécula del pigmento cuando hacemos un tatuaje. Cuando le damos láser a una molécula de pigmento, ¿qué hacemos? La rompemos para que sea chiquita, para que tenga menos de 40 micras y el macrófago se la pueda comer, ¿correcto? Pero si no se la puede comer el macrófago, ahí persiste el resto de la historia de la humanidad. Cuando ponemos un bioestimulador, que hicimos un acúmulo en una zona y entonces pusimos una partícula irregular y grande de 60 micras, pero además, cuando metemos la cánula, no tenemos la precaución de que en la primera retirada de la cánula yo me arrimo hasta el orificio de entrada, pero en las segundas líneas me quedo por lo menos 2 centímetros para no hacer un acúmulo de hidroxiapatita o de poliláctico, de lo que ustedes quieran, en esa zona, pues generé un granuloma. ¿Y el granuloma qué lo hizo? ¿La partícula original o el acúmulo? Probablemente el acúmulo, ¿correcto? Ese material tan grande va a ser difícil romperlo. Así lo hidrate. Y entonces, como es tan grande, el macrófago no lo logra eliminar. Entonces el cuerpo que sabio dice, listo, no lo logró eliminar, lo voy a envolver en colágeno y me hace un callo en la piel que se llama un granuloma. Entre otras cosas, lo que yo he visto en una charla que vi hace en una reunión de estas que me invitaron hace como un mes, que hablaba una doctora argentina muy interesante acerca de la biología del Juventud, dice, una ventaja que tiene es que la forma racémica, es decir, la forma de estrógila y levógira, hace que la partícula sea menos dura. Entonces, cuando tengo un granuloma y le doy radiofrecuencia y subo la temperatura a 42 grados, la partícula se rompe y le da la posibilidad al macrófago de que la elimine. Entonces, espero haberte respondido de esta forma la pregunta. Pero todos los productos, el Sculptra que es fino, el Juventud que es fino, el Radies que es fino, el Elance que es fino, si los pongo bien y si no lo acumulo, se van a degradar por hidrólisis, por fagocitosis o por hidrólisis lenta. Y la hidroxiapatita se acaba transformando en calcio y fosfato, iones que entran al hueso, que lo nutren. ¿Vale? Entonces, esa pregunta que les decía es, cada vez que miren un paciente, piensen primero, ¿necesito bioestimularlo? ¿Qué necesito bioestimular la piel de una paciente de 27 años? Ni siquiera ha empezado a envejecer biológicamente. Está full de células madres, está full de fibroblastos y si se cuida, no, ¿yo qué debería hacer? Nutra esa piel, póngale ácido hialurónico, dele vitaminas, minerales, una serie de cosas. Piense en otra cosa diferente a decirle, gástese 3 millones de pesos en ponerse un Radies o un Sculptra o un Juvelook. Haga otra cosa. ¿Qué debería pensar de una señora de 35? Bueno, ya está empezando a envejecerse. Probablemente quiero empezar a bioestimularla, pero hágase la pregunta, ¿con qué la va a bioestimular? ¿Con qué le va a dar ese toque inicial? ¿Necesita un Sculptra o un Juvelook? ¿O un Juvelook volumen? ¿O un Radies? O sea, ¿necesita una partícula? ¿O podría ser más adecuado pensar en un ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular para bioestimular la matriz? Entonces, en este momento se me viene a la mente el Profilo, un bioestimulador de alto y bajo peso molecular que cuando la compañía desarrolló el producto dijo, vamos a utilizar una técnica que se llama la técnica BAP para ponerlo en 5 puntos. Entonces doy 5 acúmulos de ácido hialurónico en 5 zonas. Evidentemente va a difundir, pero yo el profilo no lo pongo con esa técnica. Yo lo pongo con cánula y dejo líneas iguales que si estuviera poniendo un Juvelook o un Radies o un Sculptar y dejo la mayor cantidad de líneas que pueda. Es más, no dejo la línea. Meto la cánula y dejo un puntico, 2 punticos, 3 punticos, 4 punticos, 5 punticos, 10 punticos. ¿Para qué? Para que me rinda más. Porque lo que quiero es
dejar la mayor cantidad de posible de producto en la mayor área posible de matriz para bioestimularla. Entonces, miren cómo uno empieza a entender de manera diferente un bioestimulador a base de ácido hialurónico de alto o bajo peso molecular. O podrían pensar ustedes, no, yo no solamente quiero Profilo, quiero un bioregenerador. Están llegando bioregeneradores maravillosos. ¿Qué tiene? Es una mezcla campeona. Ácido hialurónico de bajo peso molecular. 40 miligramos de alto y 10 miligramos de bajo peso molecular. Pero además, ¿qué tienen? Péptidos, ciertos péptidos biomiméticos. Qué maravilla de producto. Pero además, ¿qué tienen? Polinucleótidos, tienen PDRN salmón. Y además, ¿qué tienen? Además tienen exosomas. Y algunos de ellos inclusive ya traen NAT. Entonces, imagínense ustedes en un cóctel que trae eso y además trae vitaminas y minerales y este tipo de cosas. Para mí sería una opción maravillosa para arrancar a una paciente joven y la estoy estimulando. Así, a la tercera parte del precio que yo utilizaría cuando le pongo Radieso, Sculptra o Juveluc. Pero es que, a ver, la ética del médico estético es el producto que tú escogerías si la paciente de 35 años fuera tu hija. ¿Cuál es el que le voy a poner? Entonces, miren que hay un espacio. Ahora, les vuelvo a mostrar este dibujito para que vean las curvitas. Pero miren la fase de abajo. Yo quiero inducir la formación de una cicatriz normal o quiero regenerar. Cuando ustedes ponen un bioestimulador particulado solito, no regeneran. Hacen una cicatriz bonita que va a dar estructura. Pero cuando ustedes ponen otras cosas, además de inducir esa estructura, regeneran. Entonces, si esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que hasta los 7 días yo tengo que tener inflamación, hasta la quinta semana yo tengo que tener reparación, pero que después de la sexta semana y hasta el año, yo tengo que tener consolidación y maduración de ese tejido, ustedes entienden por lo menos por qué en mi cabeza yo, cuando empiezo en una paciente, por ejemplo, de 40 años y le pongo Juveluc o le pongo Sculptra, yo no le vuelvo a poner un Sculptra o un Juveluc sino hasta dentro de año y medio. ¿Por qué? Porque es que si necesitaba más volumen porque la superficie era más amplia, pues en vez de haberle puesto un vial he debido ponerle dos en la aplicación inicial. Pero no tiene ningún sentido que 5 semanas después vaya y ponga el segundo vial. ¿Por qué? Porque tengo ese tejido en proceso de remodelación y necesito que haya inflamación y maduración. Y decido ir y poner otra vez un producto que me va a inducir inflamación durante 5 o 6 semanas. Entonces, estas cosas, este matacho tan sencillo, lo que los tiene que ustedes poner a pensar es eso. Entonces, probablemente, doctores, si mi paciente fuera una paciente de 30 años, yo digo, ¿sabes una cosa? Vale la pena que pensemos, o 35, vale la pena que pensemos en un bioestimulador. Entonces, el día 1 le voy a poner un bioestimulador a base de un bioregenerador de los que tienen esa mezcla maravillosa, o uno de alto y bajo peso molecular. Y después le voy a decir a los 3 meses, ven porque quiero ponerte con microagujas, quiero ponerte un NSTF o cualquier sustancia que tiene vitaminas, minerales, tal y tal y tal cosa. O le voy a poner con microagujas cualquiera de esos productos que vienen en botellitas hoy en día que traen ácido hialurónico de alto, de bajo peso molecular y que están diseñados para poner con microagujas. ¿Por qué? Porque al poner ácido hialurónico de alto peso molecular le estoy ayudando a hidratar y al poner de bajo peso molecular le estoy poniendo a la piel un estímulo hormético. Entonces, esa paciente inicial de 30 años que le puse una jeringa, por ejemplo, de este producto que les mencionaba, no, mi memoria, bueno, de un ácido hialurónico en jeringa de alto y bajo peso molecular en la semana 1, al mes 3 le pongo un frasquito de esos con microagujas, al mes 6 le pongo otro.
Al mes 12 le pongo otro y al mes 15 pienso si le debía volver a poner otra jeringa de mi producto que escogí. Pero si tengo una paciente de 45 años, yo digo no, ya voy a empezar con un bioestimulador particulado. Entonces digo, por ejemplo, voy a arrancar con un vial de Sculptra o con dos si necesito tratar más área. Entonces, si necesito tratar toda la cara, las sienes y el cuello, pues se fueron dos viales de Sculptra de Juveruc. Entonces, me fui con dos viales. Pero probablemente esa paciente al mes 3 le pongo un vial de esos que trae mezcla de PDRN y de exosomas y este tipo de cosas mezclado con ácido hialurónico. Y al mes 6, en vez de ponerle otro vial de Sculptra, le pongo una jeringa de ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular. Y al mes 9, vuelvo y le pongo 1,5 centímetros del vialcito que trae mi mezcla milagrosa. Y solamente 18 o 24 meses después de que haya pasado esa aplicación inicial del material particulado, vuelvo y pienso si lo que necesito es eso. Porque acuérdense que tengo una paciente de 45 años que necesito bioestimularla. Otro cantar es si tengo un paciente de 65 años. Ah, no, en esos pacientes yo ya quiero inducir un poquito más de fibrosis. Quiero inflamar más el tejido para que sea un tejido más rígido, más tenso, sí, pero más rígido. Entonces, miren ustedes cómo el análisis que cada uno de ustedes le haga a esto que yo les conté. Algunos dirán, esto es pura carreta, esto que se contó este señor, nada que ver conmigo, está bien, pero de pronto otros dicen, tiene cierta lógica. Eso nos debería hacer pensar cuál de esos diferentes 4 tipos de procedimientos para bioestimular la piel deberíamos escoger. Uno particulado, uno a base de alto y bajo peso molecular, tecnologías físicas o un bioregenerador. Pero lo que sí no me cansaré de decirles es, en la etapa de remodelación, en la cual lo que debe ocurrir es consolidación y maduración, idealmente, si estamos hablando de una persona que tiene menos de 55 años, no deberíamos colocar algo que nos genere una inflamación grave. Yo les agradezco, ya hablé 1 hora y 5 minutos. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que haya sido interesante. Espero que A el ti. tema no haya sido ladrilludo y si tienen alguna pregunta y yo la puedo contestar, pues para mí será grato hacerlo. Gracias, doctor. No, maravilloso. Acá tengo un montón de mensajes al interno. Tenemos algunas preguntas. La doctora Laura nos pregunta, ¿cuántos días después de haber generado el granuloma se puede iniciar con la radiofrecuencia? Y voy a pegártela con la siguiente pregunta que hace la doctora. Y para Glogau 4, doctor, en una paciente fumadora, ¿qué recomiendas? Bueno, entonces, arranquemos con la segunda. Perfecto. Una paciente fumadora en esencia que está oxidada, ¿correcto? Está produciendo, y si además le gusta tomar mucho el sol mientras está fumando, y si además la dieta de ella no es la adecuada, esa señora lo que está teniendo es una proliferación maravillosa de radicales libres. Y si además es una señora que tiene 55 años, entonces resulta que además de eso, sus mitocondrias ya no están funcionando tan bien como funcionan y además está perdiendo una gran cantidad de radicales libres endógenos sencillamente porque se está envejeciendo. Cuando hablamos de radicales libres, los que más nos dañan cuando nos estamos volviendo viejos no son los exógenos, son los endógenos. Entonces, cuando tenemos un exceso de radicales libres endógenos, lo que tenemos es que empezar a pensar en cosas para mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Obviamente el protector ayuda, la vitamina C tópica ayuda, pero en estos pacientes nos va a ayudar un montón los cambios de hábitos y que dejen de tomar sol y este tipo de cosas, pero fundamentalmente vamos a tener que mandarles ciertos antioxidantes potentes, poderosos como melatonina, la hormona antioxidante más poderosa que existe, resveratrol, vitamina C y cambios de hábitos para que su estado de oxidación baje y en ese momento sí vamos a pensar en qué hacemos con estas personas, ¿correcto? ¿Y cuál es el momento adecuado para tratar el granuloma?
En mi opinión, cuanto más rápido, mejor, porque menos se consolida. Y en este momento, y a mí algo, yo no tengo nada que ver con Odela, salvo que estas chicas gentilmente me invitaron a que les diera esta charla. Pero yo no soy speaker de Odela, nada. Pero cuando a mí me presentaron, hace un tiempo, hace un par de meses, me presentaron el Juvenuk, yo no me quedé con la historia de que la forma de estrógeno, porque pues yo sabía qué era eso de la isomería de una molécula, pero me fui a estudiar qué significa la forma de estrógena añadida ahora a un poliláctico levógeno. Entonces, aprendí que es una forma racémica, pero lo que aprendí es que lo más importante de eso no es que la piedrita sea redonda y muy circular y de menos de 45 micras, sino lo que aprendí es que es menos cristalina y menos sólida que el esculto. Lo que pasa es que al ser más redondita, de un tamaño menor y todas regulares, voy a tener menos riesgo de generar inflamación. Pero además, si se consolidan esas moléculas, al ser un cristal menos duro, es más sensible a la temperatura. Porque aprendí de la doctora argentina que ella tiene una muy buena experiencia y cuando les pone radiofrecuencia y cuando sube la temperatura a 42, a 43 grados, se destruyen, entonces controla muy rápidamente a sus pacientes que tienen complicado. Entonces lo único que hace es hidratarlos con un poquito de solución salina normal y después les calienta. Eso no pasa con otros granulomas. Entonces, yo te sugeriría que lo hicieras lo más rápidamente posible, porque entre más tiempo pase, más se consolidan y más fibrosos se. Gracias, doctor. Tenemos por acá, nos preguntan también al interno si recomiendas mezclar bioestimulador y NSTF en la misma sesión. Doctor querido, no le vería ningún problema. Yo hago mis mezclas de mis menjurjes como hacemos todos los médicos. Pero Perfecto. ¿Y yo la a una doctora paciente, Sandra? pero Adelante, sí, doctor. los mezclo. Además, porque tiene un efecto sinergístico muy bonito. Entonces, el NSTF yo siempre lo pongo con microagujas u otros componentes parecidos que hay, que además de las vitaminas y los minerales, hoy en día tienen péptidos y NAT y ese tipo de cosas. Entonces, le pongo al paciente, como primera medida, le pongo el bioestimulador con una cánula 22 y después con una cánula, con las microagujas, le pongo el NSTF o el que quieras utilizar. Es más, utilizo un poquito de ese NSTF con una cánula más chiquita, con una 25, para poner un poquito del surco nasogeniano y en la zona orbicular de los ojos. Entonces, sí, en mi concepto sí lo puedes hacer sin ningún problema. El efecto es sinergístico. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Y ¿No? tenemos una última pregunta antes de cerrar, que por acá nos acompaña Manuel Denis y vamos a realizarla en conjunto. Doc, de las cuatro opciones de tratamientos que mencionaste, ¿me puedes volver a mencionar la última, por favor? Nos dice la doctora Sandra. La última, ¿cuál te refieres? ¿El bioestimulador que yo mencioné? Sí, correcto. A cuando estaba hablando de Juveluc. ¿Ok? Es eso. Sí, Listo. Entonces, mi querido doctor Manuel, cuando vienen las pacientes a mi consultorio, yo tengo una literatura de Elancé. Ya no se consigue en Colombia, pero yo la guardo porque en esa literatura, en una de las páginas, mostraba la foto de las tres moléculas. Entonces, a la derecha se veía la foto en la microscopía electrónica de Sculptor, unas piedras irregulares, todas de tamaño diferente y de bordes muy agudos. En la mitad se veía radies, más redondito, un poco poroso y tal, y a la izquierda se veía la molécula del lancet, una esfera perfecta. Y yo utilizaba esa imagen para decirle a los pacientes, porque me decían, ¿un bioestimulador qué hace? Entonces yo les decía, es un cuerpo extraño, es una piedrita que yo pongo en tu piel. Es como cuando te cae una piedra del camino en el ojo, tu ojo comienza a llorar, pero si no la sacaras,
el cuerpo es sabio y lo envuelve y hace un callo alrededor de ese cuerpo extraño y eso se llama un terigio. Eso es lo que nosotros queremos provocar en la piel de una forma controlada, ¿correcto? Es decir, lo que les decía es, yo tengo que escoger a mi juicio cuál es la que más me gusta por su forma y por su tamaño para ponerla en ti. Pero además lo tengo que poner de cierta manera que sea en el plano anatómico adecuado y que no sobreponga las líneas. Porque si sobrepongo las líneas, acumulo producto y tengo problema. Y si fuera de eso, la partícula es grande y de bordes irregulares, tengo más riesgo de tener granulomas. ¿Correcto? Cuando aparece Juveluc, yo usaba Sculptra y yo usaba el C. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo sabía que Sculptra es una molécula irregular, no se ve el efecto tan rápido, pero es que uno no busca tener un efecto tan rápido cuando utiliza Sculptra. Si uno quiere ver un efecto muy rápido, utilice Radies. Pero usted tiene que saber que el colágeno que le va a producir luego de 12 meses es un colágeno más elástico. Pero si usted quiere un colágeno un poquito más firme porque quiere dar estructura, piense, por ejemplo, en Sculptra. Pero entonces sabía que el problema es que tenía que ser súper juicioso con la dilución, súper juicioso con el plano de aplicación y con no sobreponer líneas y después el masaje para los pacientes. Cuando aparece Juveluc, lo llamativo es que dijeron, no, es que esta es una esfera muy bonita y es un producto que ya no es levógiro, sino es destrógiro. Entonces, yo sabía algo de eso porque sé algo de bioquímica y me puse a estudiar y aprendí que el avance, porque es una molécula de diseño, una molécula de diseño, es una molécula que fue diseñada para estar diluida dentro de ácido hialurónico. Chévere por esa parte. Pero además, para que todas las bolitas son del mismo tamaño, todas las esferitas son del mismo tamaño y tienen un tamaño que oscila entre 45 y 50 micras. Perfecto para que se lo coma el macrófago y lo degrade, pero además perfecto para que el macrófago de tipo 1 me induzca la formación de macrófagos de tipo 2 que me ayudan a todo el proceso. Entonces, yo lo que le puedo decir, y es lo que yo hago para mí, por eso es que yo lo escojo en este momento, porque es una forma química de la molécula diseñada que hace que sea una forma esférica, una forma de bordes muy regulares, pero además de eso, es una estructura cristalina que es menos sólida que el Sculptra. Entonces, al ser menos sólida, el calor me la ayuda a romper y a disolver más fácilmente. Y eso es algo que a mí me seduce en este momento en particular, porque ninguno de nosotros estamos exentos de tener un granuloma. Entonces yo le soy sincero, la casa comercial dice, dilúyalo a 10 mililitros. Yo lo diluyo a 12 o 13. Es mi práctica. Lo diluyo con mucho juicio y la solución queda súper homogénea y súper linda. Y me da el chance de poner muchos puntos en muchas zonas de la cara. Entonces, estoy haciendo un tratamiento bioestimulador no solamente en las mejillas, sino que me acerco a la zona orbitaria, me acerco a la zona orbicular, me meto con tranquilidad en los surcos nasogenianos, inclusive lo puedo poner en la frente y lo puedo poner en la zona temporal, porque una de las ventajas, y con esto ya no los aburro más, es que a nosotros nos da problema poner material particulado muy sólido en zonas donde hubiera roce con una estructura sólida como el hueso, porque eso podía aumentar la inflamación. Con esta molécula no, porque es suave. No sé si con eso le aclaro su pregunta, doctor Manuel. muy claro y la verdad agradecidísimos aquí todos, mi estimadísimo Juan Carlos, que bueno, doctor Arenas, que de Colombia un día antes de un día muy importante para todo el país, nos haya dado esa gran cátedra, muchos médicos en Latinoamérica y en México asombrados y diciendo queremos el sequel, ¿no? Arenas es como Marvel, no viene en una sola edición, hay una sequel, ¿cómo se dice en español? Una La serie, secuela, la sí, secuela. la trilogía, que haya otras. Bueno, trilogías. Quisiera decir que el
¿por qué limitar al doctor Arenas a tres? Pero bueno, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte a distancia. Pronto nos vemos en Bogotá. Ha sido, la verdad, una cátedra más. No esperábamos menos de ti. Muchos médicos aquí en México nos han dicho, oye, pero eso de los fagos así, de esta forma, yo pensaba que solo de un subtipo y ahorita aprendí muchas cosas. Mucha gente comentando, mucha gente expresándose, aplaudiendo. La verdad, apreciamos esa gran colaboración con alguien que es en la industria y desde Colombia para Latinoamérica un referente desde la ciencia y la clínica, que es tan complicado combinar los dos hemisferios. Lo logras y lo lograste de forma impecable. Muchas gracias de verdad, doctor. No te nos vayas No, porque estamos mostrando lo que la semana que entra tendremos a la ponente Paz Pelús, que nos va a hablar la semana que entra de algo que te va pues gustar bastante. Va a ser desde España, sí, por eso va a ser una hora diferente de hablar de vía oral. ¿Cómo podemos en la suplementación pro-aging, en la consulta, pasar de la prevención a la regeneración oral? Así que otra semana, otro tema en Odela Virtual Academy será el próximo 13 de agosto a las 9 de la mañana, hora de México, 10 hora de Colombia. Y siempre la repetición disponible. Uriel y todos aquí mostrando que lo tenemos en el canal de Odera Oficial. Recomiendan a sus amigos, amigas, es el único canal en español. Ya van más de 1100 webinars que están ahí, doctor Arenas, así que tú sumas uno más y no cualquier. Sin duda la repetición será muy numerosa y agradecemos a todo el equipo de Colombia, Vanessa, y su orquesta y todos los que están conectados hoy por parte de Odela Colombia de haber hecho historia. Recuérdenos, estamos en todos los mejores canales, formato podcast, formato YouTube y obviamente la repetición que les llegará a partir del día de mañana, aunque sea feriado por allá, pues seguramente algunos tendrán el placer de repasar, de hacer pausa, de anotar, porque fue una avalancha de conceptos que creo hay que digerir por pedacitos como una boa constrictora. Hay que digerirse la dosis de arenas por varios días para poder sacar lo mejor. Sin IA, por favor, porque aquí no estamos con inteligencia artificial, sino real. Y IR, la inteligencia real, by doctor Arenas. Una frase para concluir, doctor. Emanuel, gracias por tus palabras, son muy generosas, inmerecidas. Agradezco mucho la gentileza de que me hayan invitado. Yo ya he tenido la oportunidad de ver el canal. Hay conferencias en realidad extraordinarias y a mí me llama la atención que es de los pocos espacios que hoy en día hay en la medicina estética que es conocimiento independiente y libre de sesgo. Entonces, yo eso lo Exacto. aprecio mucho. Muchas gracias porque es una gran ayuda para nosotros. Y nos Vanessa, gusta la verdad gracias. como es. La verdad es correspondido. Nos Un, vemos pronto por allá. Nos vemos así pronto. Vanessa, es. muchas gracias por haber Nos vemos hecho pronto, posible. doctor y todos. Nos vemos el próximo jueves. Feliz Ok, noche a chao, todos. chao, Gracias, gracias. doctor Juan Carlos, que estés muy No, bien. Chao, ha sido un chao. Hasta placer. Hasta luego. luego. Gracias. Mucha paz en Colombia el día de Gracias. mañana. Gran Sí, así día. será. Así será. Saludos. Chao, Gracias. Es un chao. feliz Bye Así día. será. bye. Chao, Chao, chao. chao.